¿Sí se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. A ver, empezamos. Ya desde la semana pasada nos habíamos visto en los fines. Ah, no, nos habíamos quedado visto rápido, ahora nos vamos a los fines. Este como tal, ya lo habíamos comentado en algún momento y se entiende de los elementos que tuvimos la vez pasada. Primer punto, definir la posición de un hablante respecto a un posible problema. Ya vieron que hay dos formas en las cuales se puede proyectar un argumento, es o persuadir o convencer. Persuadir es tratar de buscar de que la persona se adhiera a nosotros, o convencer es que se ponga en la postura en la cual nosotros estamos hablando. Una tal vez no sea a lo mejor no sea la certera, pero es acomodarlo a como nosotros estamos hablando. Digo que en cuanto a verdades, porque sabemos que la persuasión en algunas ocasiones no es que tengamos la verdad plena, sino que simplemente queremos que la persona con la que hablamos pues esté en la misma sintonía que nosotros. Eso puede pasar mucho en algunos juicios que nos ha tocado. Que queremos que el juez a fuerzas vea lo que nosotros estamos viendo y pues depende de la capacidad de persuasión, es como nos ven o no nos ven. Ahora, procedimiento heurístico. ¿Alguien sabe lo que es heurística? ¿Tienen la idea de qué es heurística como tal? Bueno, no escucho a nadie. Yo ya busqué la definición porque la verdad no sabía. Dice método para aumentar el conocimiento. Ok, entonces ya nos está diciendo ahí. Procedimiento, si cambiamos la palabra heurístico, es un procedimiento para incrementar el conocimiento, para descubrir y formular, analizando ciertos datos, o una opinión de la manera que de esa manera se hace explícita. O sea, el estar platicando o el estar conversando con alguna persona de un tema en específico nos hace descubrir ciertas cosas que nosotros ignorábamos. Por eso hablamos heurísticamente, que es para aprender. Dependiendo también si la persona habla con la verdad o no, ¿verdad? Si no, lo único que va a hacer es confundirnos o a estar argumentando ciertas falacias que más adelante lo vamos a ver. Muchas veces hablan con falacias que son ciertos argumentos que parecen verdaderos, pero en realidad desde la premisa resultan ser falsos, solamente son para persuasión. Luego, comunicar a otros hablantes un juicio propio, previsto de argumentos que pueden probar su validez. O sea, un juicio propio. Yo lo que estoy tratando de yo decir a ti, convenciéndote o persuadiéndote, es lo que yo quiero hacer. Quiero probar lo que yo estoy diciendo, te doy datos y te digo, únete a mí, o piensa como yo, o haz lo que yo te estoy diciendo. Justificación de la propia posición sobre la cuestión jurídica planteada, justificar las razones aceptables y convincentes. O sea, estoy justificando, hablando con cuestiones que convenzan y que sean aceptables. También en algún momento, si ustedes han visto ciertos hechos, ¿a ustedes les ha tocado ver algún asunto de abuso sexual, alguna situación así? Sí, profe. ¿Y qué es lo primero que argumentan a veces las personas, los familiares de la persona que está imputada? ¿Les ha tocado escuchar como alguna defensa? Y ahorita les voy a platicar mi punto de vista. Desde tonterías, ¿no? A mí una vez me argumentaron un asunto de violación que le argumentara al juez que la muchacha era bien casquivana. Precoz. Ajá. Y es Sí, una sí, sí, cuestión que no se, es una cuestión que por ética no se podría alegar. Una cuestión que, acuérdense, las pruebas deben de ser lícitas y deben de ser, apegarse a la moral y buenas costumbres. Una cuestión que tiene que ver con la actividad sexual de una persona no tiene nada que ver con que si pase o no pase. No, es que era bien, Will. Si con 9 personas ella intentó hacer algo y contigo no, y tú la forzaste, tú eres la persona que cometió el ilícito, padrino. Así que violación. te metas en pedos. Es más, te estás incriminando tú solo. No tiene nada que ver el hecho de que la persona tenga esa actividad sexual. Así que calladito y póngase al tiro. Ese es un tipo de falacia que quieren argumentar. ¿Pero es aceptable? No, no es aceptable. Podrías decir que convincente, para ciertas personas podría ser convincente, pero no entraríamos a debate a decir si es aceptable o es justificable o no la acción que emprendió esa persona. Simple y sencillamente es una cuestión que va en contra de la moral y del derecho inclusive. Ahora, la persuasión de los interlocutores o antagonistas. Ya están hablando de una persona que va en contra de lo que tú estás argumentando.
protagonista y antagonista, que eso es un término que ya hemos utilizado siempre. En el marco y en contexto de la argumentación, debido a que sin persuasión o convencimiento no tiene sentido, la argumentación sería una simple explicación. O sea, si en algún momento hablamos sin sentido, lo único que vamos a estar propiciando es que pues, prácticamente nuestro dicho, nuestra plática vaya a ningún lado. Es como a veces se agarran alegando con ciertas personas que dicen, y cambias tú la postura y ellos la cambian nada más para estar jodiendo y es como de, bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? Si lo que quieres es pelear, no lo vas a conseguir. Entonces, ¿qué quieres hacer? No, pues quiero establecer mi punto de vista, ya lo cambiaste 4 veces. Ya siéntate, Andrés Manuel, ya. Bueno, hablando que si fuera el presidente, ¿verdad? Pero que ya ha pasado muchas veces. Ahora, conseguir que la tesis propuesta sea admitida por el interlocutor o tratar de justificar una acción o un hecho cuando el legislador justifica el porqué la aprobación de la ley. Conseguir que la tesis propuesta sea admitida. Aquí estamos hablando también igual convencimiento de la teoría o el punto que yo quiero hablar o justificar lo que yo estoy haciendo. Hay propuestas de ley o reformas que dice que el interlocutor, o sea, el diputado, trata de decir, esto es lo que ha pasado desde hace mucho tiempo, esta es una problemática que tenemos y hasta ahorita no se ha resuelto. Entonces, ¿qué? ¿Le damos para adelante o qué onda? ¿Cuáles son los datos? Y avienta datos y avienta estadística y trata de buscar la forma en que los demás diputados, aunque sean de bancada contraria, traten de apoyar la reforma. Así que si no lo hacen, ya sea por otras razones, pero por lo menos la razón va a tener que triunfar, que hemos visto muchas veces que no pasa, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, lograr la adhesión del auditorio a quien se dirige, pero se discute si la argumentación persuade o convence, debido a que persuadir significa lograr que la otra parte se adhiera a nuestra tesis, mientras que convencer se refiere a interponer nuestras tesis frente a la tesis del contrario. Esto es convencerlo. O sea, persuadir es que se vaya con nosotros, convencer es que tratar de ganarle con ciertos hechos, ciertos datos. Por eso hablamos del auditorio. En algún momento ya nos ha tocado hacer debates, sobre todo en concursos, y es muy complicado hacer esa situación, pero pues ahora sí que es hablar con la seguridad y la verdad, y ustedes saben que la persona que sabe persuadir, es una persona que convence al público por más que a veces no tenga la razón. Ya nos ha pasado con muchos personajes importantes que son muy persuasivos y pueden lograr que las demás partes crean que eso que están haciendo o eso que están buscando reformar sea lo que el pueblo quiere. No sé a quién me recordó, ¿verdad? Pero bueno. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Ahora, clases de argumentación. Ya nos está diciendo aquí rápido esto. Argumentación oral o escrita. Eso es más que obvio. O lo hacemos plasmado en un papel o lo hacemos de manera oral. O sea, por medio de la voz, sin necesidad de otras cosas. Y aquí nos dice, se desarrolla en el ámbito escrito porque verbalmente cuando argumentamos lo hacemos de manera espontánea y sin reglas formales. O sea, uno en el escrito podemos ponerlo muy pomposo, podemos ponerlo como nosotros queramos, lo podemos pensar demasiadas veces antes de proyectarlo. Y en el oral es, si te salió, te salió. Ya los que hemos llevado audiencias de juicio oral nos hemos dado cuenta de repente, sobre todo en tácticas que hacen las otras partes, yo las he aplicado también, ciertas herramientas de realizar. Y ahora que ya no tenemos cubrebocas, mucho mejor. Puedes realizar gestos, puedes realizar ciertos actos que pueden intimidar a la otra parte. Y muchas ocasiones me ha tocado hacerlo, escribir ciertas partes en las cuales la otra parte cree que yo estoy tomando nota de lo que dijeron o que es una barbaridad, o reírme, eso sí me gusta mucho, de repente reírme cuando está argumentando algo y como está volteándose a mí, se encabronan y empiezan a perder el sentido ciertas veces. Pero eso es lo que tenemos que estar tocando, tenemos que estar manifestando, tenemos que estar haciendo. ¿Para qué? Es una cuestión espontánea. Si te pierdes tú el carril durante la argumentación oral, ya valiste. Y si se fijan, si han llevado juicios orales antes, el mismo código te establece, el Código Nacional. Hey, está bien que lleves apoyo de memoria, pero muchas veces hay personal, sobre todo Aurora no me va a dejar mentir, que para las cuestiones de imputaciones, porque es muy complicado hacer una imputación, porque pues, desde la imputación se va a basar la vinculación a proceso. Y el MP es el que va a sentar las bases para la cuestión de la vinculación. Así que para la cuestión de los hechos, la cuestión de la clasificación,
el tipo de delito, el grado de participación y las personas señaladas muchas veces se llevan material de apoyo. Pero hay abogados que en algún momento pueden decir, ¡hey, lo está leyendo! Se supone que es apoyo de memoria y nada más lo está leyendo. Y es cuando pones a parir a la otra parte. Es como de, güey, ponte a vincularlo tu hijo de la chingada a ver si es cierto. A ver, aviéntatelo tú solo. Nosotros llevamos apoyo, pero pues también hay que echarle un vistazo. No nos sabemos todos, tenemos un chingo de carpetas, pero pues son mañas que uno utiliza. Así que ciertas cosas que sí puedes utilizar. Ahora, coloquial y formal. Eso lo vamos a ver, y como dice aquí, es la que se desarrolla la coloquial en una conversación o en una polémica sin sujetarse a reglas de lógica para los interlocutores. O sea, puede ser una habilidad natural para convencer y sin conocer técnicas y recursos argumentativos. Esto lo vemos en pláticas con señores, con amigos. Coloquial ya hablamos de algo sin formalidades. Cuando hablamos de algo ya de formal, dice, hay ciertas pautas lógicas que permiten corregir la validez de los argumentos. O sea, ya nos vamos a una cuestión que ya está planteada, como nuestros argumentos de repente en materia jurídica, sobre todo en cuestiones de juicios orales que tenemos que argumentar al momento, que tenemos que darle un cierto sentido, porque la misma norma nos dice, así se va a plantear una vinculación, ahí se va a plantear una imputación. Primero vas a decir tú esto, este asesor, bueno, MP, luego tu asesor, luego tu defensor. Si quiera hablar tu cliente, pues que hable. Mientras no pasa nada, punto, se acabó. Pero ya estamos hablando uno con normas y otro sin normas. El otro más de, vamos a cotorrear, vamos a platicar a ver qué pasa. Demostrativa, dice, es la que presenta ciertas premisas que se deducen a una conclusión. La que no puede ser de otra manera, pues la inferencia naturalmente conduce siempre a una conclusión. O sea, nada más quiere demostrar, pero al final, pues, obviamente vamos a tratar de tocar nuestro punto. Eso es a lo que se refiere. Se presentan ciertas cosas y vamos a demostrar algo, pero en realidad, pues sí vas a tratar de convencer, no nada más es hablar. Punto de argumentación persuasiva. Dice, aunque no recurra a reglas y principios de la lógica de convencer a los interlocutores debido a recursos y técnicas, en ocasiones se utiliza voluntaria o involuntariamente falacias para tratar de influir en los otros sujetos y por ello puede suceder que una argumentación, aunque no sea formalmente válida, es altamente persuasiva. Hay una cuestión que muchas veces nos dicen nuestros padres, sobre todo los padres, padres como tal, que a nosotros nos tratan de convencer y es meramente persuasivo. Cuando les dan alguna razón para no ir a algún lado, ¿qué les dicen? De que, oye, ¿por qué, papá, me dejas salir a algún lado? No, ¿por qué no? Porque soy tu padre. ¿Ustedes saben que él es su papá o no? ¿Les han mostrado algún examen de ADN o algo por el estilo? En algún momento han visto que, papi, vamos a ver si nos hacemos un examen de ADN a ver si es cierto que es mi papi. ¿Alguien sí está convencido o no? Y Aurora más abrió el micrófono para decir, a mí mi mamá me dijo que sí. Ay, es que no se escuchó. Yo sí, somos iguales. Ah, bueno, eso, pero hay ciertas cosas que a lo mejor y no sabe uno. Dice, tal vez las mamás dicen, ay, voy a conseguir uno más o menos igual por si se chispotea, vámonos. Pero es un punto que nosotros lo podemos utilizar como falacia. También en materia jurídica lo hemos utilizado en ocasiones de repente para argumentar ciertos actos que o los ministerios públicos no tienen conocimiento o que las otras partes no tienen conocimiento. Y a veces los utilizan como mera falacia, pero el juzgador es el que va a tener que saber si es falacia o no. O si también lo convencen porque no tiene idea, ya chingaste. Pero es el punto de persuadir. Por eso está diciendo, llegas a recurrir a falacias. Y los hemos llegado a utilizar. Yo en discursos he llegado a utilizar ciertas índices, estadísticas, que en realidad nunca han ocurrido, pero los dices con seguridad y parece ser que sí. Sí funciona. Así que utilícenos, quién sabe si llega a pasar. Ahora, positiva y negativa. La positiva respalda una idea o trata de buscar convencer. La negativa es la que rechaza argumentos contrarios y se va contra una tesis o pretensión. Así que eso es muy claro y muy sencillo. ¿Dónde es la positiva y dónde es la negativa? La positiva trata de convencer, la negativa trata de negar. Ya. Eso es lo único que trata de buscar. Ahora, instancias de la argumentación. Muy sencillo, punto por punto.
Ámbito jurídico, que hablamos, si se fijan, incluso desde la retórica aristotélica se dedica a un discurso de género judicial. ¿Por qué hablamos de un género judicial o una argumentación? Nosotros tenemos una dogmática jurídica que es ciertas palabras, ciertos temas, ciertos estudios, los cuales ya sabemos de antemano que al mencionar esas palabras siempre van a ser jurídicas para nosotros. Cuando hablemos de potestad, nosotros sabemos que puede ser una potestad del Estado o una patria potestad o una cuestión de filiar. Cuando hablemos de una cuestión filiar, a lo mejor para alguien que conoce de derecho mercantil o societario, una filiar es una sociedad que se une a una sociedad extranjera, pero para nosotros una cuestión filiar es una cuestión de derecho familiar, que es el vínculo o el nexo jurídico entre una persona y otra, que son padre o hijo, cuestiones distintas. Pero ya no va a ser igual cuando mencionemos ciertas palabras. Y tenemos un argot popular, tenemos un argot entre nosotros que ciertas palabras las vamos a mencionar y van a ser siempre jurídicas. Pena, castigo, multa, delito, conducta. Esas siempre, si las orientamos al derecho, van a ser muy distintas a las que sepan las personas en un lenguaje, como vimos hace rato, coloquial. Ahora, política, dice, siempre está dirigida y se desarrolla la sociedad. Es para, intentan llegar al convencimiento de los particulares para acceder al poder o mantenerse en él. Este tipo de instancia siempre hemos visto pues en los políticos y en ciertos argumentos que de repente queremos convencer gente. Por eso cuando tratamos de convencer personas para unirse a los grupos, a quien sea, ay, eres bien buen político porque eres bien rata y aparte, mira, qué fácil nos convenciste a todos. Uy, ya estamos hablando de una cuestión meramente política, convencer o mantenerse donde estamos. Publicitarias, va un público para convencer que realice una acción o se abstenga de realizarla. Ya estamos hablando de publicidad como tal. Si viene, si dice, puede ser una campaña publicitaria para comprar un producto, prevenir delincuencia, influir en el destinatario a través de diferentes medios, escritos, orales e imágenes, y provocan un impacto. Estos, cuando hablamos de una cuestión meramente publicitaria, sabemos muy bien que hay ciertas palabras o frases que ellos utilizan para causar impacto. Que, no sé, hay que llegamos a ciertos puntos en los cuales hay jingles. ¿Saben cuáles son los jingles? ¿Han escuchado hablar de un jingle? Sí, más si me permite, son expresiones que se utilizan para distinguir una pieza de música o una trivilla que ya está estilizada, utilizada y que se utiliza de manera reiterada. Ajá. O también los jingles lo puedes tomar de repente cuando hablan de comerciales. Cuando hablamos de Sabritas, ¿qué se les viene a la mente? Su principal jingle, ¿cuál sería? A que no puedes comer solo una. Ahí está un jingle, es una cuestión publicitaria. ¿Cuál otro? A ver, otro ejemplo de un comercial que se les venga a la mente. La Coca-Cola, hay que compartir. Ah, sí, compartir. Felicidad. Que con felicidad ya dices, ay, felicidad, una coca. Una deliciosa coquita. El de Muebles América, donde pagas poco y llevas mucho. O hay uno bien estúpido que, ¿se acuerdan el de Dico? Nadie sabía que era diconomía, pero pues decían Dico. Y ahí estaban todos, Dico es diconomía. ¿Y tú qué chingados es la diconomía? Pero pues, pegó. Pegó, simplemente pegó. Esos son cuestiones publicitarias, tratan de provocar un impacto con una palabra o una frase. O sea, ya interpretamos. ¿El cuál? Sus eslogans particulares de cada empresa, ¿no? El eslogan particular de cada empresa. Hay ciertos eslogan que sabes perfectamente que con una sola frase ya vas a saber quiénes son. Fíjense, el comercial de Bubulubu, que todos están diciendo con su Bubulubuena. Y ya se quedó. Para ti, Bubulubuena. Y, ja, y es como de, ¿qué es eso? O el comercial que dice, no es para el que no puede, sino para el que quiere más. Ah, ahí está el otro. La canción de Malboro, o la pieza musical de Malboro, que es representativa de más bien de una película de los Siete Magníficos, ¿no? Ajá. Esa es muy buena, sí. Pero ya son frases escucha la canción y no piensa en la película, piensa en los cigarros.
Ajá. Exacto. Pero precisamente es eso, llegar a indicar, y están haciendo bien su función. Su función publicitaria es tratar de que con una frase, con una palabra, con un dicho, lleguemos a escuchar ese interlocutor que diga, se me antojan unas papas, unos cigarritos, ahorita vamos por unos cigarritos de una vez, pero es para cuestión meramente publicitaria. Ahora, comunicativas, es un medio que se desarrolla en la argumentación. Dice, también como comunicación va dirigida a alguien concretamente en algunos casos a través de comunicación, influir en las personas que necesitan argumentación para entender cómo construir o estructurar un discurso persuasivo. O sea, siempre dentro de una argumentación va una comunicación y es lo que queremos comunicar, queremos dar a entender, queremos que comprenda la otra parte o queremos que con lo que se quede. A eso ya hablamos con una cuestión de argumentación comunicativa, ¿qué queremos decir? Y religiosa, expresión para llegar a creyentes, es importante elaborar correctamente un discurso, para lo cual es necesario que cómo inicie y cómo concluye. ¿Qué nos está diciendo ahí? Queremos convencer de que crean. ¿Qué es lo que ahorita hace falta más, jóvenes? Necesitamos que crean en Cristo. Nah. Pero esperemos que sí. Esto les llegue. Ahora, contexto de una argumentación. Dice, hay lugares propicios para una argumentación. ¿Cuáles son estos lugares propicios? Dice, supone una actividad que puede ser realizada sin argumentación. La idea es que se acompañen con la respectiva argumentación para dar un respaldo a toda acción en cada contexto. 1. Decidir. Tomar una determinación sobre una cuestión. Dice, puede suceder que quien decide no tenga que dar razones para justificar el porqué de una decisión, pero en sede judicial, debido a que cuando se dicta una sentencia se toma una decisión, debe contener argumentos que le puedan dar soporte a las partes en posibilidad de conocer o refutar. Fíjense. Sin embargo, hay ocasiones en las que la sentencia sin argumentación, una sentencia se resuelve en un caso de identidad por prueba de ADN y que la misma sea concluyente por sí misma y no necesita argumentación, o tratándose del laudo de un tribunal arbitral en donde por haberlo acordado las partes no necesitan motivación. O sea, ya estamos hablando de dos puntos importantes. Cuando hablamos de una cuestión judicial, estamos hablando de que tienes que convencer a un interlocutor, a una tercera persona. Esta tercera persona va a ser un juez. ¿Con qué? Con los argumentos y las pruebas que tenemos. Aquí hay dos puntos importantes en cuanto a decidir. Ya una cuestión de decisión es, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? A lo mejor una prueba que es sobre la que te basas, con esa misma vas a obtener un resultado que es la prueba de ADN. Si te dice que sí, si es el papá fulanito de tal, ¿qué le vas a alegar? Yo fundo en que ahí está la prueba, por sí sola dice todo. No necesitas argumentar más que presentar la prueba y dar el fallo, se acabó. Y la otra de un laudo viene de una cuestión de arbitraje. El árbitro es el que decide qué está diciendo, si argumenta y fundamenta, pero la motivación es como, pues prácticamente ustedes se sujetaron a mí. Así que yo decido. No necesito motivar el fallo más que decir quién ganó y quién no. Y ya. Hasta ahí. Es a lo que se refiere. Explicar. De acuerdo con Otero Parga, explicar consiste en dar a conocer lo que se piensa y exponer cualquier materia, doctrina o texto con palabras más claras para hacerlos perceptible. O sea, ya estamos hablando aquí. Si tomamos la explicación va dirigida a una persona determinada, entonces la explicación supone una alteridad y por lo tanto se explica para que la otra parte acepte nuestros motivos. O sea, lo que estamos hablando es argumentar y de explicar nuestro punto de vista de qué estamos hablando, dar datos de dónde nosotros estamos hablando. Nosotros vamos a hablar desde un punto de vista jurídico, pero pues ya tenemos una razón y vamos a tratar de acertar, de tratar de convencer o persuadir a la contraparte con esos argumentos que estamos explicando. Es parte de lo que nosotros hacemos en nuestra labor argumentativa. Justificar. Proviene de la palabra justicia y pretende la búsqueda del derecho justo. En el derecho es la causa, y en el derecho es la causa base o cimiento de una decisión para hacerlo razonable, adecuada a la ley, a la justicia y al derecho. O sea, ya estamos hablando de justificar, es decir, hacia dónde nos vamos a ir y quién es la persona que tiene mayor derecho como para que le demos la razón. Yo estoy justificando que fulanito ganó, yo estoy justificando que fulanito ganó, perenganito perdió, y de esos dos las decisiones, vamos para este lado. Pero ¿con qué lo argumentamos? ¿Con qué lo fundamos? Con argumentos, con dichos, con antecedentes, con pruebas, pero ya estamos diciendo hacia dónde nos queremos ir. O en cuestiones de demandas, justificar el por qué estoy exigiendo lo que estoy pidiendo. ¿Por qué estoy requiriendo esas
esos alimentos, ese divorcio, esa custodia, ese reclamo de rentas. Yo ya estoy dando una explicación y justifico el por qué quiero eso. ¿Yo con qué? Con las pruebas para después, en justicia, se me entregue lo que me corresponde como tal. Motivar. Motivar significa explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo. La sentencia es la razón que impulsa a los jueces a decidir de una manera u otra. Es muy sencillo. Motivar es explicar el por qué le damos el gane a una persona o por qué le damos el gane a otra. Prácticamente es eso. Lo que estoy diciendo es, ya le dije que él es, pero te voy a decir por qué él es. Y lo justificó con esto y lo explicó de esta forma y me pidió esto. Lo único que estoy diciendo es darle sentido al fallo de por qué ganó esa persona. Fundamentar la idea de que toda resolución judicial, toda sentencia debe hundir sus raíces, hacerse firme en la ley como único apoyo en lo que puede descansar. El derecho es una cuestión argumentativa y por sí mismo el derecho se utiliza para respaldar un argumento. Pues, ¿qué mejor apoyo que lo que dice la ley para dar respuesta a nuestras interrogantes? O sea, fundamentar, voy a decir en derecho por qué él tiene la razón. Si yo ya lo motivé, cuáles son las razones que tiene en cuanto a las pruebas, ahora voy a fundamentar cuáles son los artículos que con la motivación dan una justificación para que esa persona gane, para que esa persona le asista el derecho. Eso es lo que hablamos con fundamentar, que es una obligación de nosotros. Se supone que muchos abogados dicen, no fundamentes, el fundamental es para el juez. Pero ¿cómo vas a ver? Hay ciertas normas, ciertas leyes, ciertos artículos que se le escapan. Así que es mejor fundamentar nosotros desde un inicio para que no dejemos al arbitrio de las partes esa situación. Ahora, ¿alguna duda de eso? ¿Alguna duda hasta ahorita? Amigues. Probando, 1, 2, 1, 2. Vamos bien. Bueno. No, ninguna. Ahí, muy bien, Águila Plateada. No me acuerdo quién decía eso. Sí, adelante, Águila Plateada. Ahora, concepciones. Dice, ahorita se va a acabar en unos minutos. Acuérdense que deje que se cargue el video y como a los 5 minutitos ya nos conectamos otra vez cuando les mande el link como comentario en Classroom. Dice, concepciones. Coincide en establecer que la argumentación tiene una concepción formal, material y pragmática. La concepción formal de la argumentación es característica de la lógica y de acuerdo con ello un argumento deductivamente válido cumple siempre que las premisas sean verdaderas, entonces también lo será necesariamente la conclusión. O sea, ya estamos hablando de que si es una cuestión formal, se rige con las reglas de la lógica y desde el principio, si yo estoy dando una cierta lógica, un sentido al texto o a la argumentación que yo estoy manifestando, todo va a seguir teniendo ese mismo sentido. O sea, hasta el final, por eso viene aquí la concepción final, tiene que ver con la manera en que se combinan las premisas de manera lógica para llegar a una conclusión. Esto se vale de la inducción, que vamos de lo particular a lo general, o la deducción de lo general a lo particular. Abducción o de la deducción para argumentar una decisión o petición. Y conectada con el valor de la certeza que da seguridad jurídica a los ciudadanos. O sea, ya estamos hablando que todo el tiempo la cuestión de concepción formal debe ser meramente desde la verdad. ¿Qué estoy argumentando desde un inicio? ¿Cuál es mi premisa? ¿Cuál es la fórmula lógica que estoy utilizando? Y ahí el resultado va a ser siempre la verdad. Por eso hablamos de una formalidad, siempre va del sentido de la lógica. Ahora, material. Dice, la argumentación de la concepción material consiste en la actividad tendiente a dar buenas razones a favor o en contra de alguna tesis o práctica. Teoría o práctica. Esto es mostrar si existen o no razones para creer en algo o para realizar una determinada acción. Se trata de que no tenga una forma lógica, sino que las premisas que enuncien algo verdadero de que suponen razones relevantes a la conclusión. Ponderación de principios. Esto lo podemos argumentar siempre en una cuestión en lo material, como cuando estamos peleando algo que ya desde un principio tiene una lógica. Se supone que vamos por una deducción meramente contradecir el punto que la lógica formal o la concepción formal podría establecer. Nos podemos ir a un punto de un juicio de divorcio, tal vez, una custodia. ¿Por qué hablamos de ese punto? Si yo, papá, quiero pelear la custodia a mamá, yo lo que tengo que argumentar son razones materiales o conceptos materiales. ¿Por qué? Porque ya la presunción lógica nos dice
que los padres deben de dar buen trato a los hijos, y ambos padres. Y el padre que tiene al niño debe de concebir que el otro padre que no lo tiene el derecho de convivir con el menor. Así que hay dos presunciones que nos podemos ir a la concepción lógica de decir, si la mamá lo tiene y el papá hasta ahorita no ha presentado un juicio o un incidente de lo que sea, significa que se están cumpliendo con las cuestiones del derecho de dar convivencia, que él pague alimentos, que todos estén en una familia. Pero ¿qué pasa? Llegamos a una concepción material donde ya no es hablar de una cuestión lógica o inductiva deductiva, ya estamos hablando de contrapuntear ciertos hechos que damos por ciertos, que es, oye, la mamá no me lo ha prestado hasta el momento porque yo he ido tal día, tal día, tal día y tal día y no me lo ha prestado. Ella le está hablando mal de mí, que se supone que lógicamente no tendría por qué estar dando razones para que el niño me odie o la niña me odie. Muchachos, ya se va a desconectar. Ahorita en unos 10 minutillos les mando el link de nuevo en lo que se carga la clase, ¿sale? Ahorita se los mando a Classroom. Ok, está bien. Ahí está. Entonces me agregan para hacerles sus boletos de una vez, porque ya estamos como a 10 boletos de hacer sold out. O sea, ya que se acabe todo. Sirve que van de una vez. Y ahí me conocen mi faceta. Entonces al rato me agregas. Perdón, está. maestro, me perdí ese momento. ¿Boletos de qué? Me voy ¿de qué? entrando, voy entrando. Sí, Disparó ¿de qué un se trata, burdel, dice maestro? el profe. Es que hago stand-up comedy como Franco Escamilla y esos. Así que tengo show el viernes y para que compren boletos y si quieren de una vez para irse los apartando. Ahí me lo depositan y ya les hago el boleto en electrónico. ¿En dónde? En Década Centro Cultural, Galeana número 9 en el centro. Ah, por la DSP, ¿no? Del Estado, por ahí más o menos. Sí, la Secretaría no, la Ayer en la Secretaría. Astoria, ¿no? ¿En dónde? En el Astoria, ¿no era la Astoria ahí? No me acuerdo de eso, pero está por la birria, hay una birria de las 9 esquinas ahí. Sí, en las dos esquinas, sí. Ah, sí, tiene razón, licenciado Oscar. Ajá. Pues Está ahí. Allí, bien. mero. Al rato que me agreguen al grupo, les mando el Está link fácil de no perderse. de una vez para que compren los boletos porque se acaban. Se acaban. ¿Cubetazo incluido o qué? No, eso sí no. Igual ahorita me dicen, a ver qué hacemos. Entonces, Jonathan, tienes esa tarea. Ya está. A ver, que hablamos de, ya empecé a grabar, ¿verdad? Sí, ya. Concepción material era lo que estábamos diciendo. Nosotros ya sabemos que por medio de premisas y lógica vamos a dar un resultado, pero la cuestión material vamos a comprobar con ciertas pruebas, datos, medios de convicción, lo que nosotros estamos hablando. Por eso dice, ese tipo de argumentación que utilizan los jueces y que está conectada con los valores de la verdad y la justicia. O sea, si el nexo que vincula sus premisas a su conclusión no consiste en una consecuencia lógica, se atiende a criterios metodológicos interferenciales o se trata de argumento materialmente lógico. O sea, de lo que nosotros probemos, de ahí se va a sacar un resultado que es lo que nosotros estábamos diciendo hace un ratito, que estamos buscando probar ciertos hechos a ciertas premisas, contrapuntearlas o contradecir de lo que es la lógica para nosotros. Para nosotros la lógica es que la mamá cuida al niño porque ella tiene la custodia y que nosotros vayamos a convivir y demos alimentos. La cuestión material es que a lo mejor y la señora no nos da chance o no nos da oportunidad de convivir con el menor y aparte habla mal de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Presentar ciertas pruebas con las cuales se acredite nuestros dichos, que es que el niño sí está influenciado para que no esté conviviendo con nosotros, de que no nos lo presta para llevárnoslo. Esas son las cuestiones que vamos a tratar de argumentar materialmente. Ahora, pragmática, estamos hablando ya de una cuestión práctica. Dice, desde esta perspectiva, la argumentación se ve como interacción que tiene lugar entre dos o más sujetos y persuade a un auditorio, pues ello depende del éxito de la argumentación. Se pueden distinguir retórica y dialéctica. Cuando hablamos de retórica, dice, se centra en la idea de persuadir a un auditorio y la argumentación asume un papel básicamente estático. La concepción que tiene lugar en la argumentación de los abogados trata de persuadir al juez de que las pretensiones de su cliente son fundadas. También el juez al momento de motivar la sentencia debe convencer a las partes con razones de que justifiquen el sentido del fallo. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de retórica es asumir un papel de vamos a hacer las palabras mejores, vamos a estar proyectando mejor la argumentación, vamos a tratar de hablar para convencer. Por eso muchas veces dicen, ay, hablas muy bonito. Es que habla muy retóricamente.
Pues sí, tienen que hablar bien para convencer a un auditorio, tienen que hablar bien para convencer a un juez, tienen que hablar bien para convencer a la contraparte. Vamos a un sentido pragmático, o sea, práctico, de hecho, material, que se arme. Ahora, el punto de vista dice, ay cabrón. Desde el enfoque se utilizan los puntos de partida como topos, topoi, lugares comunes como los valores o principios, discurso para lograr la aceptación de la contraparte, por lo que es importante la manera en cómo se compone un discurso, inventío y las partes que lo integran, dispositivo, forma de ejecutarlo. Una buena argumentación se caracteriza ¿por qué? O sea, ya están viendo ahí que es punto de partida, vamos a buscar un discurso hacia las partes que lo están haciendo y cómo lo vamos a llevar a cabo. Hay gente que utiliza como si fuera un relato, un cuento, hay gente que da un discurso como tal con ciertas partes, hay gente que vierte primero los argumentos y posteriormente los datos duros, ya dependiendo cómo estemos tomando nosotros el sentido de la argumentación. Ahora, una argumentación retórica se caracteriza, uno, está compuesta y dispuesta de modo eficiente para sus propósitos, ya sea estrategia del fiscal o de la defensa. Compuesta o dispuesta de modo eficiente. O sea, yo ya sé hacia dónde quiero ir, persuado para que me convenza yo, para que convencer al juzgador de que mi cliente tiene la razón y de que no estuvo ahí o de que no cometió el delito, o de que el MP no tiene los elementos suficientes, o yo fiscal de que cuento con los elementos necesarios para decir que esa persona es culpable plenamente. Se mueve en el plano adecuado y en una intervención oportuna. O sea, estamos llevándolo a un buen plan, a un buen sentido, y estamos llevándolo hacia un punto que yo quiero llevarlo, que es convencer a la persona o persuadir al juez para que tome en consideración lo que yo estoy manifestando. 3, trata cuestiones de valor e interés y no carece de calidad argumentativa. Tanto el abogado como el juez tienen la disposición de vida activa y receptiva. Activa y receptiva, o sea, lo que estoy diciendo y lo que yo estoy escuchando de la otra parte. Valor e interés. Así, ¿qué es lo que le estoy dando sentido y qué es lo que me llama la atención de su discurso? A eso vamos con el punto de valor e interés. El abogado transmite la impresión de ser una persona sensata y prudente, honesta y fiable, franca y animosa, de modo que no solo acredita un discurso con su autoridad, sino que mueva a los jueces a identificarse con él y asumir como propias sus convicciones y propuestas. O sea, lo que tratamos de hacer es que se pongan del lado de nuestra persona, de nuestro representado, que traten de ver que es una persona que sí cumple con la norma y que lo que están diciendo de él no es cierto. Eso es lo que se está tratando de tocar. Pero pues es una cuestión que tenemos que nosotros convencer a la persona, al juez en su caso. Luego, dialéctico, el enfoque. Dice, en esta concepción la argumentación tiene lugar entre participantes, proponente u oponente. O sea, yo quiero dar mi punto de vista o quiero atacar tu punto de vista. Asume un rol dinámico, entre ellos hay una interacción constante, estar hablando, argumentando, dando sus puntos de vista. Se presenta a los juicios orales en donde el abogado y el fiscal interactúan de manera dialéctica sobre la hipótesis que cada uno sostiene de la idea de convencer los argumentos al juez. O sea, uno habla y el otro, uno, como en este caso, propone. ¿Quién propone algo? El agente del Ministerio Público al momento de que dice, lo que yo tengo aquí, señor juez, todas las pruebas que aquí tengo son suficientes para acreditar que esta persona sí lo cometió. Oponente. Le voy a decir, señor juez, que con lo que hay, no existe argumento suficiente como para decir que esta persona tiene plena responsabilidad de lo cometido. Punto. Luego, la racionalidad depende del procedimiento, cumpla ciertas formas, reglas formales, materiales y de aceptabilidad. Este enfoque es en un debate judicial en el que las partes con base en un principio de contradicción, que el principio de contradicción es un principio jurídico y es un principio de derecho penal, que si una parte dice algo, la otra puede atacar, que si una parte presenta una prueba, la otra parte puede presentar una prueba para contrapuntear la prueba que se presentó. O sea, es un principio desde el inicio del proceso penal. Luego, presentan un enfoque dialógico. O sea, estamos hablando desde el diálogo, respetando la regla del procedimiento. Cuando un abogado presenta sus alegatos de clausura, la contraparte tiene derecho a la réplica que versa sobre el contenido del alegato inicial, que es
Lo que yo dije, más aparte, lo que está hablando la otra persona y atacar el punto de la otra persona. Eso es a lo que nos referimos cuando estamos hablando respecto a una cuestión dialéctica. Uno habla, el otro habla. La dialéctica es a base de preguntas y a base de una duda que se tiene que responder. Es una cuestión de derecho socrático. Bueno, más bien socrática. Ahora, efectos que ya hemos estado viéndolos durante todo este tiempo, simplemente nada más es retomar un poquito. La cuestión de la persuasión. La persuasión ya lo estamos viendo demasiadas veces aquí en la argumentación. Nos dice, distinguir la argumentación el discurso que se dirige a persuadir del discurso que se dirige a convencer o demostrar. El persuasivo es influenciado por el sentimentalismo o la emotividad. La persuasión produce una sugestión a una persona por estrategias poco racionales como el chantaje emocional, la orden superior, la efusividad del discurso político de un texto publicitario. O sea, ya nos está dando varias opciones de persuasión. Chantaje emocional. Mucha gente nos hemos visto involucrados en cuestiones sentimentales que con el solo hecho de decir, es que si no lo haces, no me quieres. Ay, eso me da en el corazón, mi amor, lo voy a tener que hacer. Orden superior. Ya han ido algunas ocasiones a preguntarles a los jefes, oye, ¿es en serio que lo que me pediste así lo debo de hacer? Sí, ¿por qué? Porque no tiene sentido. Pero yo soy tu jefe. Persuasión. Tú eres el jefe, estarás pendejo, pero pues eres el jefe, ni modo. La efusividad del discurso político, que es, ya lo hemos visto muchas veces en políticos, sobre todo en nuestra cabecita de algodón, que es tratar de desvirtuar todo lo que estamos diciendo, que es ir en contra de la lógica, el sentido común y lo que acabamos de ver en una pantalla hace menos de 5 minutos, pero bueno. Un texto publicitario o anuncio de televisión, que, ay, esta pinche olla Flavor Stone está bien perra y ya vimos que se le está pegando ahí, pero pues para ellos está muy perra. Es persuasión 100%. Y se toma la decisión en función de aspectos como amor, temor, belleza, indignación, compasión o un estereotipo. ¿A qué hablamos con estereotipos? Ciertas cuestiones que tenemos que nosotros tomar en consideración en cuanto a creencias. Es que ese estereotipo de el macho, ese estereotipo de la mujer indefensa, ese estereotipo de el niño vulnerable. Ya estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con una creencia de nosotros. En el juicio oral son más efectivos los argumentos emocionales que combinan imágenes visuales, o sea, icónicas, que tengo que mostrar una cosa u otra, y expresiones lingüísticas, por ejemplo, presentar la teoría del caso. El abogado defensor o fiscal debe combinar lo racional con lo irracional, buscando convencer al juez de la teoría del caso que es razonable y proporcionarle una excusa legal para sus peticiones. Tanto el MP como el defensor deben considerar argumentos emocionales que persuadan, pero sin exagerar ni abusar de ellos, en sus alegatos de apertura y clausura de la etapa de juicio oral, pues de lo contrario se perderá la oportunidad de tratar de hacer que el juez se adhiera a su teoría del caso, que es, está bien que estamos dando cuestiones lógicas, o estamos dando argumentos racionales, pero en algún momento tenemos que meter sentimiento. Todos lo hemos vivido en algún momento, cuando amigos que, oye, te acabo de escuchar que hablaste a mis espaldas, ¿qué pedo? ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? Si a esa persona le conviene nuestra amistad, lo único que va a escuchar es, lo único que hice, amigo, amiga, es hablar mal de ti, pero es para que se callaran. Porque no soporto que otra persona hable mal de ti. Y lo único que busco es que esas personas en algún momento lo paguen. O, es que lo estoy haciendo para convencer como de que entre a su grupo y saber todo lo que están hablando de ti y destruirlos desde adentro. Porque lo único que busco es tu felicidad. Y vámonos, cabrón. Te acabo de ver que estás hablando bien feliz con esas personas y lo único que me estás dando es atole con el pinche dedo. Entonces, ¿de qué pinches madre se trata? Pero te está dando un argumento para convencer basado en la cuestión del sentimiento. Tú y yo tenemos más tiempo conviviendo juntos. ¿Tú crees que te voy a engañar? ¿Tú crees que voy a tratar de jugar contigo? ¿Tú crees que en algún momento voy a dejar que algo de esto nos rebase? Está bien, amigo. Peace and love. Pues hay que ver hasta dónde llega. Ahora, convencimiento. Cuando las partes tratan de convencer al juez, se dirigen al intelecto, al juicio, al conocimiento o sentido común para aceptar la validez de ciertas aseveraciones. El discurso convincente requiere que los abogados apelen a la razón por medio de argumentos racionales fundados en derecho
y en hechos que expuestos con claridad y precisión en sus alegatos. O sea, ¿qué nos está diciendo? Siempre va por el punto de vista lógico y aceptar la validez de lo que yo estoy diciendo. Este efecto de argumentación más racional se da con mayor exigencia en los jueces, que no pueden utilizar argumentos emotivos, nada de que es que me convenció más la otra parte porque ay, desde su discurso me dijo y lo sentí aquí, señor defensor, que usted era culpable. Ah, órale, ¿y en qué se basó? No, pues en lo que dijo el MP me conmovió bien machín. Y las pruebas, esas déjelas a un lado, usted es un lacra. Ah, bueno. Entonces, ¿dónde están sus argumentos? Y es una cuestión de carácter constitucional. No solamente es argumentar por argumentar, es un deber. Y ese deber es constitucional y convencional. Así que lo tienen que hacer sí o sí. Los argumentos racionales van dirigidos al convencimiento. Pueden ser contraargumentados produciendo un debate o discusión que es la esencia del sistema jurídico penal adversarial. O sea, tanto uno u otro va a tener la razón en su lado, de su punto de vista. Pero utilizando la persuasión vamos a tratar de que se vaya hacia un lado o hacia el otro. Y como bien dice aquí, lo racional no siempre conduce a la verdad o al convencimiento. Hay personas que pueden estar convencidas pero no persuadidas. Aunque conocen la razón, se pueden llevar por la pasión y el deseo. Por ejemplo, un fumador, aunque sabe que fuma, que le produce daño, puede su deseo y sigue fumando. O sea, hay veces que a lo mejor por el derecho se conducen, pero no están persuadidos, no saben hacia qué lado se pueden ir. Aún así siempre los dejan guiar por el deseo y al final se van por lo que les están diciendo los demás. Ya lo hemos visto muchísimas veces en diversas ocasiones, que al final, ay, es que amiga, está bien, me ha hecho daño, me ha golpeado, me ha lastimado, me ha dicho infinidad de cosas, pero vieras qué bonito me ha tratado últimamente. De verdad, me siento tan afortunada. Ya ni me pesan los chingadazos que me ha dado. Así que mejor así. El amor lo puede todo. Ay, muy bien, amiga. Que no te falten frijoles y madrazos. Eso. La demostración. Demostrar es probar una posición o juicio prácticamente irrefutable. Es ideal regulativo al que se aspira cuando se dice que el juez debe llegar a la verdad en el caso concreto. Sin embargo, eso difícilmente se logra y solo se puede aspirar a verdades probables o relativas. Requiere una vasta cultura o dominio de alguna disciplina, así como gran capacidad para construir textos lógicos y coherentes de manera inteligente. O sea, probar una posición o juicio prácticamente irrefutable. Esto nos vamos a basar, yo diría que más que nada en cuestiones de meramente probatorias. ¿Cómo puedo probar que un hijo es, un niño es efectivamente hijo de un padre que no lo reconoce con una prueba de ADN? Ya estamos demostrando y es una cuestión irrefutable. Ya desde ahí estamos diciendo qué vamos a probar y hasta dónde lo vamos a probar, pero tenemos que hacerlo de esta manera lógica. No nada más decir hasta donde tope. No, tenemos que probarlo de alguna forma. Dice, en el derecho y más específicamente en juicios orales, es difícil que las partes por medio de sus abogados lleguen a demostrar con certeza irrefutable sus afirmaciones y más aún porque el derecho, al no ser una ciencia exacta, se mueve en el terreno de lo razonable, de lo discutible, lo opinable y por lo tanto refutable. O sea, para eso necesitamos pruebas que sean irrefutables, como periciales, dictámenes o lo que sea. Y eso nos puede dar la razón en un sentido, pero aún así en el derecho podemos buscar la forma de persuadir y que esas pruebas no las tomen tanto en consideración. Ya nos ha pasado en diversas ocasiones esa situación. Una prueba no dice más que lo que nosotros queremos que diga esa prueba. Así que como nosotros la utilizamos, es la forma en la que las partes van a tratar de persuadir a la autoridad para que diga lo que esa prueba quiere que diga, lo que quiere que probemos. Ahora, roles como tal en la argumentación. Ya nos dice, proponente da una postura, la sostiene, da razones para sostenerla. Puede ser la parte actor en un juicio o, en este caso, la persona que también podría ser esta parte sería el agente del Ministerio Público al dar su autoridad del caso para argumentar una posible responsabilidad penal. Oponente rechaza o refuta la teoría, ofrece argumentos para contradecir la defensa en la demandada o la demandada en un asunto de cualquier índole que sea civil. ¿Qué es lo que vamos a estar diciendo? Vamos a tratar de buscar puntos para contradecir la acción promovida o lo que está argumentando la gente del Ministerio Público. Un tercero,
No acepta ni rechaza la postura, se mantiene en un estado de incertidumbre y justifica sus reservas y buenas razones para dudar. Mantiene la duda abierta a fin de proporcionar conocimiento de la causa. El juzgador. Uno pone, el otro se opone y el tercero es el que busca estar viendo a ver hacia qué lado se va. Se supone que es imparcial. Y digo así porque muchas veces ya saben para qué lado se van a ir. Pero pues hay que convencer o buscar la forma de que ellos se convenzan de algo, ¿no? De que digan, ay, a lo mejor el defensor sí tiene mejores argumentos, quién sabe. Duda argumentativa. Ya estamos hablando de cuestiones de dudas. Porque siempre se supone que el primer... ¿Alguien ha leído a René Descartes? Sí. ¿Qué es lo que decía René Descartes respecto a la duda? Ya estoy hablando de filosofía y mi bigote se va a parar. René Descartes hablaba que la duda es el primer método de investigación, porque nosotros estamos, ¿cómo se llamaba? El discurso del método de René Descartes. René Descartes argumentaba que mediante la duda podríamos llegar a entender una verdad, pero también preguntar muchas veces sobre cierta duda o dudar sobre lo que ya estamos contestando con esa duda, también nos puede llevar a un sobrepensar que a lo mejor y nos desinforma. Siempre la duda debe de ser razonable y también lo estamos viendo en cuestiones de derecho. Una duda razonable también nos va a ayudar a poder salir de un embrollo como defensor. Y haciendo que no haya duda, ¿qué puede hacer? Argumentando correctamente para que esa duda sea descartada, puede dar como conclusión que el agente del Ministerio Público obtenga una sentencia condenatoria o que su punto de vista sea superado, sea superable al punto de vista del defensor. Así que es lo importante de tener una duda y además el que tiene la duda es el juez. Él es el que se va a hacer llegar de argumentos para poder quitarse esa duda. Dice, la duda argumentativa. En un estado reactivo de un interlocutor que se niega a ratificar su turno de habla, al que obliga al interlocutor a argumentar, es decir, justificar. La duda no puede permanecer gratuita. El oponente debe justificar sus reservas, desarrollando buenas razones para dudar por medio de aportar argumentos orientados a esa situación. ¿Qué dice aquí? Duda siempre de lo que piensas. O sea, si no vamos con la duda, nos va a ayudar a buscar ciertas formas de cómo resolverla. Pero si en algún momento, dice, sin la duda no vamos a ninguna parte. Duda siempre, nada de lo que tienes en la cabeza es cierto por definición. Podemos dar convencimiento de lo que estamos hablando. Así que, como bien lo dice ahí, la situación de la duda es importante, pues en materia penal el fiscal debe superar el estándar de la prueba más allá de toda duda razonable, porque así lo establecen desde un inicio, para obtener una sentencia. Pero si el abogado defensor utiliza la duda como estrategia y siembra entre el tribunal la misma, se puede dar el intercambio de roles. Y ahora, ¿qué pasa? Vamos a tratar de buscar esa duda razonable para poder obtener una sentencia con argumentos, una sentencia absolutoria. Pero siempre va a ser una duda para cuestiones de argumentación, en el caso de que la duda es para que ustedes me digan qué es lo que tengo que ver y hacia dónde me tengo que orientar para que yo me salga de esa duda. Polemizar. ¿Qué hablamos de polemizar? Cuando hablamos de polemizar es hablar de polémica. Dice, si por polemizar entendemos suscitar un conflicto acerca de un tema y discutirlo a favor o en contra, entonces hay un campo fértil para la argumentación. Por lo tanto, se destaca la importancia de una concepción dialéctica de la argumentación, porque sería el lugar natural de una discusión razonable. Una polémica nos da lugar a poder llevar a cabo una argumentación de cada uno de los otros lados, oponente, proponente, y al final, si tenemos a alguien a quien convencer, o si no, los mismos nosotros como interlocutores, convencernos entre sí, lo vamos a buscar hacer. Dice, los elementos son, uno, para que se pueda dar una polémica se necesitan dos o más personas para discutir puntos de vista y lograr convencer de sus pretensiones. O sea, no vamos a hablar nosotros mismos, nosotros tenemos un punto de vista y lo que nosotros estamos haciendo es dudar para llegar a una resolución, pero para nosotros, pero para una polémica se necesitan dos o más. Es un elemento. Se necesita, dice, que tengan puntos de vista opuestos sobre lo que puedan desplegar sus argumentos que den soporte a tesis. O sea, que tengan, además de puntos de vista, argumentos que den soporte. O sea, tratar de buscar la forma de convencer.
¿Con qué? Con datos, con pruebas, con lo que tengamos. Ahora, la polémica, dice clases de polémica. La discusión tiene por objeto el problema sobre un error relacionado con un concepto o procedimiento bien definido, o busca alcanzar una solución teniendo como fines el establecimiento de la verdad. La controversia empieza con un problema, pero se extiende a otros problemas relacionados con divergencias. ¿Qué es divergencias? Diferencias entre nosotros. Y buscar convencer al adversario o a la audiencia. ¿Qué es lo que estamos hablando de ese tipo de, ¿cómo se llama? Clases de polémica. Estamos hablando de una discusión, disputa y controversia. Discusión tiene por objeto el problema de un error relacionado con un concepto. Disputa, un desacuerdo basado en diferencias de actitudes, sentimientos y preferencias. Y una controversia, problema que se extiende a otros problemas revelando profundas divergencias. Eso es lo que tenemos que tomar en conclusión. Uno es muy distinto al otro. La disputa ya estamos hablando, un error, una discusión, perdón. Una disputa, un desacuerdo en diferencias. Y una controversia, un problema que tratamos de buscar la forma en cómo convencernos, pero que hay distintos y diversos problemas que tenemos que sacar a la luz para convencer al otro. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, muchachas, muchachis? No, ninguna. Estamos bien. Ok, yo aquí muriendo. Lento. Ya faltan 2 minutos presencial. Vamos a ver vicios de argumentación. Y necesito que para la siguiente semana les voy a dejar una tareita chiquita. Estos vicios ya los tienen ahí subidos a Classroom. Me van a poner 2 ejemplos por lo menos de cada uno de ellos. 2 ejemplos de un paralogismo, 2 ejemplos de un sofisma. Y en este caso, ¿qué otra cosa? Y de este tipo de sofismas, 2 ejemplos de cada uno de ellos. Y también de falacias. ¿Cuáles son esas falacias? Y 2 ejemplos de ese tipo de falacias que vengan aquí. ¿Me di a entender, muchachos, muchachas, muchaches? ¿Eso para subirlo a Classroom, maestro, se va a poner? Sí, pueden hacerlo en el cuaderno y lo suben en foto a Classroom. Voy a abrirles la tarea. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos a hacer. A darle desde acá. Entonces, vamos a poner un ejemplo, 2 ejemplos de cada uno de estos. Un paralogismo, un sofisma como tal. Luego se acá. Este tipo de sofismas, vicios de ignorancia, sofisma de ignorancia, de accidente, de no causa por causa, déficit de sofisma de petición de principios y de estas falacias, formal, no formal y demás. Entonces, 2 de cada uno y ya para irlos platicando allá en clase. Y de estos también. Tipo de falacias. ¿Entendimos? Igual si tienen dudas, los vuelvo a subir. En Classroom ya viene